Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Lidia Espina, Buenas tardes. consejera de Educación de Asturias. Luz, encantada de estar aquí. Bienvenida otra vez a nuestra Escuela Socialista de Educación. Hoy estamos en Asturias y vamos a hablar de un tema que para ti sé que es fascinante, que es Sí, la educación infantil 0-3. Para los y las socialistas es igualmente fascinante porque ha sido una de nuestras señas de identidad en los últimos años del proyecto educativo socialista. Y no viene de hace unos poquitos años, sino que no, viene viene de ya muy atrás desde ya. un despliegue de la LOE, cuando Zapatero, en sus momentos de gestión y de gobierno de España, lanzó el programa Educa3, como la educación infantil del primer ciclo Ujú. apareció ya recogida en la LOE, y con ese despliegue también que se hizo del segundo ciclo del 3-6, que consiguió pues, unos datos verdaderamente Positivos. extraordinarios en relación a la escolarización de nuestros niños y niñas en el 3-6 en relación con otros países del entorno europeo, ¿no? Pero sí es cierto que hacía falta dar un paso más allá y seguir, bueno, pues apuntalando una de esas políticas que para nosotros son muy singulares, ¿no? Que es ese vínculo entre educación e igualdad, porque evidentemente el 0-3 no simplemente tiene un objetivo eminentemente educativo, sino también tiene ese objetivo de conciliar y de Efectivamente. ayudar a las mujeres a poderse incorporar en el mundo laboral. Y ese paso que había que dar, ¿no? Para, bueno, pues para garantizar que cada vez más alumnos y alumnas puedan estar escolarizados en una etapa temprana, y que consecuentemente puedan tener mayor éxito escolar en el futuro, en el desarrollo, y con el objetivo también de poder detectar bueno, pues cualquier tipo de necesidad específica de apoyo educativo o de aprendizaje, pues surge ese impulso al programa Así es. 03 que el Gobierno de España, como bien sabes, lo ha tomado muy en serio, no simplemente por ese desarrollo, modificación de la LOE a través de la LOMLOE, ¿no? que presta un capítulo muy especial a la Sí, a todo el 03. universalidad del 03, y que, bueno, pues que tenemos un compromiso también de la extensión en los próximos años. Y claro, pues eso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su combate para lograr los fondos europeos y poder mejorar tantas y tantas cosas, ¿no? En nuestro país, bueno, pues apostó por una de esas estrategias que era la extensión del 03 a lo largo y ancho de toda España, con un objetivo clarísimo, que era crear plazas públicas y gratuitas, y de eso vamos a hablar Sí, con sí, mucha sí. extensión, Lidia, y también poner ese objetivo de que esas plazas llegasen y alcanzasen en aquellos lugares donde es más difícil que lleguen, ¿no? En contextos socioeconómicamente vulnerables, y también en la zona rural, de lo que tú sabes Sí, muchísimo, porque bien conocemos que Asturias es rural. Asturias es rural, ¿no? Y ahí yo creo que vais a jugar un papel clave muy importante. Bueno, para este programa el Gobierno de España ha dotado de recursos económicos muy importantes, con ese objetivo de alcanzar las 65.000 plazas de educación infantil públicas, y voy a insistir públicas porque Así es. vamos a hablar también de los distintos modelos de educación infantil, ¿no? que están extendiéndose a lo largo de distintas comunidades autónomas. Y yo creo que aquí, una vez más, en el tema de educación infantil, vamos a ver una clarísima diferencia entre lo que los socialistas hacemos y estamos haciendo, y lo que los gobiernos del Partido Popular hacen con este ciclo, que es sumamente importante, ¿no? Y claro, pues aquí surge el proyecto, porque hoy me he venido a Asturias a hablar contigo sobre un nuevo proyecto en el que el Principado se ha empeñado, Sí. y yo Hemos creo que puesto aquí estáis alma, corazón y vida. totalmente, ¿no? Alma, corazón y vida, que estáis destinando a este proyecto. Les Escuelines, Les Lidia, Escuelines, Les sí. Escuelines, Lidia. Es ¿Qué un consiste proyecto, Les las Escuelines? Escuelines es un proyecto de legislatura. El presidente y todo el Consejo de Gobierno, la verdad que lo llevamos un poco de bandera porque nos sentimos plenamente orgullosos. Es verdad que los y las socialistas aquí, bueno, en todo el territorio nacional y aquí en Asturias, desde hace años llevamos trabajando fuertemente en todo lo que es la implantación de dar un derecho más a los alumnos y a las alumnas y a las familias y a las madres, por supuesto, para avanzar en igualdad
en todo lo que es la ampliación de recursos en el 0 a 3, ¿no? Nosotros a lo largo de los años aquí en Asturias, por supuesto que habíamos estado extendiéndonos en el territorio, porque nos parecía muy importante que antes de llegar a la gratuidad tuviésemos ya una red importante de centros para que no haya inequidad, porque si solo hay gratuidad en 3 o 4 ciudades, dejamos a todo el territorio sin esa posibilidad. Y es por eso que a lo largo de los últimos años en Asturias hemos ido invirtiendo mucho en llegar al territorio. Con la llegada de los fondos europeos del Ministerio y el impulso y la ley educativa, la LOMLOE, que tanto ha reforzado la calidad del sistema, es un antes y un después en prácticamente todas las políticas educativas, pero de manera clara y decidida para nosotros en el 03, porque es el momento en el que nos da, se lo decía a Pilar Alegría cuando nos visitó también, nos da los recursos suficientes y nos da el paraguas normativo para decir, ahora sí, y ahora tenemos que dar un paso de gigante. Y entonces empezamos con una planificación en la que los 2 primeros años, vía subvenciones, con los ayuntamientos, nuestro objetivo es tener una red más grande en la zona rural, y luego llega este momento, inicio de legislatura, en el que ya el presidente lo había anunciado en campaña electoral, por tanto un compromiso claro, en el que sería gratuidad para todo el alumnado, y ya nosotros por primera vez empezamos con nuestra red autonómica. ¿Y qué consiste esto? Pues para llegar a todo esto hay que decir que en Asturias había, como en otras comunidades autónomas, un modelo en el que nosotros teníamos, la Consejería de Educación daba subvenciones a los ayuntamientos y ellos gestionaban, que cubría el 100%, prácticamente en todos los ayuntamientos, de los gastos, pero sí que todavía había una parte que pagaba el alumnado. Ahora mismo era un 75% sin pagar, un 25% pagaban, pero eran los ayuntamientos los que lo gestionaban, ¿no? Históricamente nos habían pedido que fuéramos nosotros los que lo asumíamos y bueno, muchos años se intentó, pero es difícil ese paso, era difícil, ¿no? Nosotros en la Consejería y en el Principado, en el Gobierno, lo que hicimos ahora es articular una ley, un anteproyecto de ley que ya está ahora mismo aprobado por el Consejo de Gobierno. Y en ese anteproyecto de ley que ahora se está tramitando ya, lo que llevamos es 2 cosas fundamentales y claras. Por un lado, se recoge que es una ley autonómica porque es una red, un derecho más que se gestiona en la Consejería de Educación, una red que se vertebra como el resto de etapas educativas, una red 03 autonómica, pública y gratuita. Sin concertar, no existe esa posibilidad porque tenemos espacios suficientes para ello. Y ahí, por un lado, recoge la integración de todas las escuelas municipales, que las vamos a integrar en una serie de fases que te explico luego si quieres más adelante, para no extenderme demasiado al principio de la exposición, en las que vamos a integrar todas las escuelas municipales y, por otro lado, lo segundo que incluye, en resumen, esta ley, es la red autonómica que ya nosotros creamos, construimos y llevamos adelante. Y todo esto que estoy contando es con fondos europeos. Nosotros, gracias a esos 13,3 millones de euros iniciales y a otros que hemos pedido ahora, prácticamente 5 millones de euros más que hemos pedido, es lo que queremos seguir haciendo y avanzando. Seguiremos creciendo en red porque es un proyecto de legislatura que se hace en 4 fases. Y, por tanto, ese gran proyecto en el que por primera vez una comunidad autónoma, porque no existe otro modelo en España igual, hace una red en todo el territorio, donde construye solo y exclusivamente en colegios públicos. ¿Por qué? Porque aprovechamos los espacios que debido a la natalidad están cayendo. Tenemos espacios vacíos dentro del mismo entorno que además pedagógicamente y metodológicamente se sabe, lo sabemos los docentes y así es muchísimo mejor porque tanto para las familias como para las actividades interetapa es muy positivo y aprovechamos el espacio y los centros les damos vida, ¿no? Entonces, esa red empieza por primera vez, abrirá sus puertas las primeras escuelinas en septiembre de este año. Iremos inaugurando paulatinamente las obras entre septiembre y diciembre y luego nos iríamos ya a la fase 2, a la fase 3 y a la fase 4, Bueno, que te puedo ir contando. no corras. Son muchas cosas, pero Vamos muy poquito a ilusionados, poquito, eso sí, sí. porque la verdad que es apasionante, es un reto, es difícil para un gobierno dar el salto de gigante tan enorme que conlleva esta gestión. Para la Consejería de Educación, para nosotros que estamos en primera línea, es verdad que es mucho trabajo, pero realmente ilusionados, ¿eh? Yo creo que antes de seguir avanzando, para las personas que nos están escuchando y que no son tan conocedoras del despliegue de la educación infantil,
yo creo que es importante explicar, ¿no? Qué modelos hay en otros sitios, Claro, porque recordamos que la LOE, como comentaba al principio de la exposición, dio un pistoletazo de salida, ¿no? Y la apuesta del Partido Socialista, de ese gobierno en aquel momento, por un modelo fundamentalmente educativo, principalmente eso educativo. es. Pero no toda la atención que se presta a los niños es educativa. Hay también una red paralela, ¿no? Que Eso es una es. red asistencial y que evidentemente diferencia la calidad. Igual que tenemos esa doble red, tenemos una doble red también, que es la pública, que es a lo que están destinados estos fondos europeos, ¿no? Y luego existe una red privada que ha existido siempre y que, bueno, pues tenían distintas denominaciones. Eh, Al mismo tiempo, históricamente, hay una red que era de escuelas municipales, como has Ujú. comentado tú Sí, anteriormente, una pequeña red de escuelas autonómicas que algunas comunidades autónomas tenían, pues algunas escuelas de educación infantil de sí, 0-3 y luego alguna comunidad autónoma también tenía ya una trayectoria, como es el caso de Cantabria, de la escolarización del de 2 los tres. años en centros de educación infantil y primaria. Con estos tres modelos, más o menos, era con lo que se ha estado funcionando en España en los últimos años. Eh, Verdaderamente, Lidia, para los que no conocen lo que es la educación infantil de 0-3, la apuesta que habéis hecho desde el Principado de Asturias, primero, por dotar de una red comprometida, Sí, pública y gratuita para todo el alumnado, es una apuesta que para los socialistas, desde luego, nos llena de absoluto orgullo, ¿no? Y sí. más teniendo en cuenta cómo se está operando y cómo se está funcionando en otros sitios en un momento en el que vemos que la educación pública está siendo el objeto de mira del ataque de los gobiernos del Partido Así Popular, es. ¿no? Y además en políticas de 0 a 3, Exactamente. más todavía. Y bueno, evidentemente yo creo que hay que hablar, Lidia, y es lo que te voy a pedir, que nos hables de esos beneficios que aporta una red pública, de la Claro. manera que la estáis planteando vosotros, ¿no? Al futuro de la educación asturiana, ¿no? Como modelo que yo creo que tiene que ser de exportar a otras comunidades autónomas porque con ella nos sentimos sumamente a gusto los socialistas y las socialistas. Claro, es que fíjate, Luz, lo importante que va a ser a medio plazo cuando despleguemos y se vea la red en toda Asturias, porque una de las prioridades para nosotros abrir escuelinas es que tengamos, en el concejo que sea, en el municipio que sea, tengamos censo susceptible de tener escuelina, ¿no? Como nosotros aquí llamamos. Pero es que para abrir una escuela nosotros no ponemos un número máximo o mínimo, simplemente que haya censo. ¿Qué beneficios puede tener? Es que son tantísimos, date cuenta que vamos a dotar de recursos y además de exposición a la educación a niños y niñas desde edades muy tempranas. Con lo que significa esto para poder detectar necesidades de aprendizaje o para poder exponerlos a un aprendizaje temprano. Es absolutamente positivo. Esto luego va a revertir directamente en autonomía, en lectoescritura, en comunicación, en cantidad de aspectos cuando pasen a otras etapas, que luego mejorará sin lugar a dudas los niveles de calidad de la comunidad autónoma, que en este caso la nuestra, que lo implante. Eres conocedora de sobra que nosotros en PISA tuvimos muy buenos resultados, pero es que yo creo que llevamos mucho tiempo invirtiendo en políticas educativas. Por supuesto que esto es una inversión sin precedentes y además estamos orgullosísimos de hacerlo. El presidente lo dice muchísimo y yo creo que todos y todas los que vivimos aquí, y además porque hay un sentimiento generalizado muy positivo y de aceptación de lo que es la medida. Daros cuenta, en cualquier pueblín, San Tirso de Abres, muy pequeño, Taramundi, escuelinas con 3 o 4 alumnos que se van a abrir, en la que las familias van a tener un recurso de máxima calidad, en la que van a tener los profesionales por unidad, con una directora o con un director, y en la que luego además va a dotar al pueblo donde se implanten estas escuelinas, porque la mayor parte son rurales, pues oye, de unos recursos que van a traer a personas. Hace poco vino Amador, el consejero de Castilla-La Mancha, a conocer el modelo y visitamos una de ellas en Cabranes. La había inaugurado yo el año anterior con 4 niños y niñas. Volvimos, había ya 14. Estuve con el alcalde antes de ayer, ya tiene lista de espera. En un pueblo pequeñín, pero claro, la gente busca entornos rurales para vivir, para teletrabajar,
y si lo dotas de recursos, por supuesto que sin lugar a dudas es un atractivo. Pero a nivel educativo, eres docente como yo y lo sabes, lo que significa el poder tener a niños y niñas desde los 0 años de edad, desde que acaban de nacer, expuestos a un aprendizaje y además conviviendo entre iguales, en una enseñanza reglada, que además está recogida, que tiene su propio currículo y que es una enseñanza más dentro de una etapa educativa, muy importante, porque aquí no hablamos de cuidados, sin más, hablamos de educación y por supuesto de conciliación, pero no es otros modelos que hay en otros que has comentado, como pueden ser espacios privados o como pueden ser casas nido. No, hablamos 0,3, no solo 2,3, hablamos 0,3 toda la etapa dentro de colegios públicos y en toda la extensión de la red. Por tanto, eso es, yo creo que algo sin precedentes que a medio plazo, cuando vayamos avanzando, va a verse la grandísimo aporte que tiene para el bienestar y para el desarrollo de los niños y las niñas. Sin duda, yo creo que aquí entonces, cuando he hecho la introducción, he dejado un objetivo fundamental de las escuelines un poquito olvidado, ¿no? Que es el tema del reto demográfico, ¿no? La Claro, lucha contra la claro, despoblación, claro. porque a lo mejor en otras comunidades autónomas el modelo de escolarización en el 0,3 tiene ese doble objetivo de más conciliación, pero además aquí no Aquí, simplemente tiene el objetivo, sino de aquí es vital, lograr de lograr claro, que aquellas personas, ¿no? Esa lucha que las personas que venimos de zonas rurales, como es el caso también en mi comunidad autónoma, tenemos para lograr que la gente y que las personas y que los vecinos sigan unidos al claro. territorio y que sigan optando por vivir en la zona rural, ¿no? La prestación de servicios públicos evidentemente es esencial, ¿no? Para poder buscar y conseguir y lograr ese objetivo, ¿no? Pero fíjate, hay dos términos que me parece que están profundamente ligados, ¿no? Al modelo de educación infantil que estáis fomentando, ¿no? en Asturias, ¿no? Que es el término calidad, por Claro. lo que acabas de comentar, ¿no? Una calidad vinculada a un proceso de escolarización completamente regulado, con la garantía de ser un servicio público, y por otro lado la equidad. Eso es fundamental. Nosotros en el último informe PISA, independientemente de que estuviésemos a la cabeza del todo, había algo que diferenciaba Asturias y era que era absolutamente homogéneo en toda Asturias, ¿no? Es independiente que vivieses en el oriente, en el occidente, en las cuencas, en el centro, en una zona urbana, en una zona rural, los niveles eran estándares. Y eso es porque la inversión por alumno es altísima. Y es porque intentamos que, independientemente de dónde se viva, sea un pueblín que tengamos a 3 o 4 alumnos, o sea una gran ciudad, todos tengamos las mismas posibilidades. Esa inversión de la que nos sentimos orgullosos y que otras comunidades autónomas lo ven como si es rentable o no, o como si es un negocio o no, o por si quiero beneficiar o no a cualquier empresa privada, nosotros sabemos que no es así, que debemos revertir directamente en los niños y en las niñas y apostar por las políticas públicas. En ese sentido, yo creo que es la marca que nos distingue a lo largo de todo el territorio en aquellos sitios donde gobernamos y en donde hemos estado gobernando, porque es verdad que es algo que los socialistas llevamos como bandera y es la apuesta por toda lo que es la educación pública y la sanidad pública también, ambas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos estado hablando de la zona rural, pero Ujú. también el modelo de educación infantil, lógicamente, Sí, tiene que claro. cumplir el objetivo, ¿no? De un equilibrio territorial y dotar también de servicios en la zona urbana. ¿Cuál es el criterio que estáis siguiendo desde Asturias para decidir dónde vais a poner o a instalar una escuela, un escueline? Nosotros, eso lo regula la ley. Nosotros, inicialmente, ahora van a abrir, en el último trimestre del año, van a abrir 31 escuelines nuevas, que son unas 822 plazas al final de este año, lo que echaremos a andar. Pero independientemente el criterio es, por un lado, la ruralidad, ese es el primero de todos, cubrir el territorio en la zona rural, aquellos municipios que tengan censo de 0,3, lo que hacemos es darle la posibilidad al concejo de que tengan ese servicio, de que tengan una escuelina, ¿no? Que tengan una escuela 0,3 para poder dar servicio a los habitantes de ese concejo. Eso, por un lado, la ruralidad y, por otro lado, revertir todas esas listas de espera que existen en las grandes ciudades. Me refiero concretamente aquí en Asturias a Oviedo, Gijón y Avilés, básicamente, ¿no? Aunque hay más, pero esas en las primeras fases se van a solucionar. Porque una vez que se integren las escuelas municipales, que es un proceso en el que se hará aproximadamente el año que viene, una vez que se apruebe la ley a final de año, vamos a empezar ya con la integración municipal
y la idea que tenemos es que entre el año 25 y principios del 26 estén todas las escuelas municipales integradas. Es voluntario, es verdad, es que los ayuntamientos es voluntario que se integren, pero es verdad que llevamos una ronda de contactos amplísima. Yo creo que ya me he reunido con 53, estoy yendo al territorio a reunirme con ellos, creo que ya van 53 o 54 y todos voluntariamente se quieren integrar. Nos quedan un puñadín de ayuntamientos, pero bueno, es muy positivo, ¿no? Independientemente de la ruralidad, hay otro criterio que es revertir la lista de espera y por eso hemos planificado en 4 fases. Ahora empiezan 31 escuelines y de aquí siempre hay un gran grupo de rurales y luego Oviedo, Gijón y Avilés irá abriendo unidades cada fase, cada fase es un año natural de la legislatura para ir contribuyendo a reducir esas listas de espera. En la fase 2, que es el año que viene, el año 25, habrá una implantación de unidades similar. Terminaremos la zona rural, es el objetivo, terminar la extensión rural, toda la malla de la ruralidad asturiana estaría cubierta, a no ser que haya un repunte y tengamos que abrir más, con lo cual encantados, pero la idea es esa. Terminar Avilés, que es una gran ciudad también, y yo creo que el año que viene ya cerraríamos la ciudad de Avilés. Y los 2 últimos años de legislatura nos centramos en Oviedo y Gijón, las 2 grandes ciudades. Solamente lista de espera, ya el Servicio de Infraestructuras está trabajando con los planos y demás, en qué colegios públicos van, viendo las ampliaciones, porque claro, aquí hay un despliegue de todas las direcciones generales que te podrás imaginar. Sí, sí. Y ese es el objetivo, ¿no? Y nos sentimos orgullosos. Claro, los alcaldes y las alcaldesas lo reciben, y es verdad que de cualquier color, lo reciben con los brazos abiertos. Bueno, no me extraña que lo reciban con los brazos abiertos porque si hay una constante en el ámbito local, en el ámbito municipal, es precisamente esa demanda, ¿no?, de más recursos por parte de las administraciones educativas en apoyar la educación infantil, porque no deja de ser una competencia impropia. Es decir, la educación, claro, y nosotros lo que hacemos es coger toda la gestión. Claro, toda la gestión. y eso es lo que tiene que ser, porque evidentemente al considerarse una competencia impropia, no siempre cuentan con los recursos adecuados, ¿no? Y ya sabemos pues, que depende de la capacidad de los municipios. Para unos es más complicado que para otros poder mantener un servicio de calidad en el sentido que nosotros entendemos que tiene que ser esta calidad educativa. Por eso me parece tan innovadora la experiencia, porque de paso no simplemente estáis haciendo una gran proyección para el futuro, sino que además resolvéis algunos de los problemas que se había detectado de funcionamiento de 03 cuando dependen exclusivamente del ámbito municipal, ¿no? O sea, que en ese sentido... Claro, porque aquí va a entrar como una etapa más. Ahora fíjate que hemos sacado, porque lleva también una regulación normativa muy amplia, como puedes imaginarte, ahora hemos sacado ya por primera vez un decreto de admisiones conjunto, todo de la red autonómica, tanto la municipal como la nuestra, porque entran juntas a la vez ya a partir de septiembre. Hemos sacado, además de esto, estamos haciendo un decreto actualizado nuevo para lo que es todo el 03. O sea, lleva un despliegue muy importante detrás de políticas que lo que hacen es meterlo como nada, es un ciclo más dentro de la etapa de 03, pues igual que tenemos primaria y luego secundaria, bachillerato, enseñanzas artísticas, como algo más de manera naturalizada, ¿no? Y un esfuerzo muy importante, especialmente este año y principios del que viene, por nuestra parte. Y bueno, luego yo creo que a medio plazo, cuando miremos atrás, nos sentiremos muy orgullosos. Los ayuntamientos están encantados porque es verdad que para ellos era un desgaste importante en gestión, independientemente de los fondos, que funcionábamos con subvenciones y en la gran parte de ellos, en alguno no, pero en la gran parte de ellos les cubríamos prácticamente todo, en la gestión para ellos era difícil porque no es lo mismo que nuestra consejería, y a nivel educativo es lo que es. Tenemos muy claro, y la ley lo protege, lo decías al principio, dentro de los principios de la propia ley. Por un lado es el objetivo de la educación clara que esta etapa tiene y marca y lo recoge, y por otro lado la conciliación que protegemos y que debe de estar protegida en la ley para que nunca se desarme, ¿no? Y tengamos siempre esa protección, siendo unos servicios amplios para que las mujeres especialmente y las familias en concreto tengan esa posibilidad de libertad y de incorporarse con total tranquilidad al mercado laboral, sabiendo que están en las mejores manos y que desde edades muy tempranas están aprendiendo y están relacionándose con sus iguales, que es lo que se necesita, ¿no? Así que muy hablando de recursos, una de las novedades también, ¿no?, que puede incorporar la ley, ¿no?, es ese carácter educativo que tiene y que requiere pues unos recursos adicionales, ¿no?, de personal, de espacios y demás, ¿no? ¿Qué nos puedes contar cómo se está vinculando a las escuelines? Porque evidentemente la dotación de personal, enorme, incluso claro, de formación
de técnicos y de maestros también especialistas en este primer ciclo, ¿no? Más luego todos los recursos, porque la educación infantil, el 0-3, hay que decirlo, Lidia, Muchísimo. es mucho más costosa que cualquier otra Así etapa es. educativa, ¿no? Entonces, chapó por el esfuerzo no solo de política, sino también del esfuerzo económico que estáis planteando por parte del Principado de Una Asturias, prioridad ¿no? Por absoluta. esta etapa, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco de cifras Sí. también, porque En yo creo que eso personal es también, importante que se sepa, ¿no? sí. Por un lado, simplemente integrar a todas las trabajadoras de los ayuntamientos, hablamos de más de 500 personas, solamente de técnicas de educación infantil, de las municipales, pero es que luego las que vamos a ir creando nosotros, solamente para este año, que es la fase uno, en presupuestos tenemos 120 plazas más de TEIs, que son técnicas de educación infantil, y 17 direcciones más. Calcula el año siguiente otro tanto y así sucesivamente. Rondaremos 1000 personas las que se pueden ver beneficiadas de esta red, porque además de integrar las que ya existen, evidentemente, debido a que se van a abrir escuelas nuevas, es una creación de empleo clara, con calidad laboral, que yo creo que es evidente, la que se tiene en las escuelas, que además nosotros hacemos una dotación muy amplia, incluso por encima de la norma nacional, en la que dotamos cada unidad, cada clase va a tener 2 técnicas de educación infantil para poder atender a su alumnado, aparte de la directora, bueno, excepto en escuelinas muy, muy chiquitinas, que podría ser directora y TEI, con lo cual la apuesta es absolutamente clara y vamos, yo creo que deberíamos de reflexionar a nivel nacional, o deberían de reflexionar, mejor dicho, en otras comunidades autónomas, cuando se plantean privatizar o dar bonos para que se gestionen de manera pues privada por cualquier organismo que lo desee, porque no solo es ya la falta de coordinación y de gestión que existe porque se descentraliza, sino porque una educación pública que llegue a todos y a todas solamente se puede hacer por parte de un gobierno que se preocupe de que se vertebre el territorio y la malla que existe, ¿no? Dándole el mismo derecho al que vive en una ciudad, perdón, en un pueblo pequeñín que al que vive en una gran ciudad. Eso solo lo hace un gobierno que se preocupa por todos los ciudadanos y las ciudadanas, no solo por unos pocos, ¿no? Y que además le preocupa la calidad de lo que se hace y de que los que estén ahí sean los mejores formados, ¿no? Y por eso es esa apuesta tan importante. Pero es que, bueno, además llevamos, sabes que hay que comprar el mobiliario para todas estas escuelas, que además es muy específico, Sí, sí. los comedores, que también, lógicamente, todos los niños y las niñas que se matriculen van a tener la comida incluida, que también, lógicamente, es gratuita, porque vamos a sacar, en principio van a ser todo jornadas completas y si alguno quiere tener un horario de media jornada puede hacerlo, pero bueno, nosotros el cálculo es para jornadas completas bueno, lleva vestuarios, es un gran despliegue de dotación que al final vamos a tener una red amplísima que crea empleo de calidad y que además fija esa población en zonas que ahora mismo quizás tengan dificultades para crear nuevos empleos y que ahora personas de la zona que tengan esa titulación o que la preparen porque lo podrían hacer. Es además, como bien sabes, una oferta de formación profesional que tenemos en muchos sitios y que podríamos dotarles de un trabajo pues cerca de su casa y que además ayudarían a que lo hagamos de la mejor forma. Fíjate, Lidia, cuando hablabas y comentabas cómo estáis desplegando este proyecto, ¿no? Y sobre todo ese enfoque de la educación pública, ¿no? De una educación pública de calidad, ¿no? Que de lo que se trata es de que llega a todos y a Claro, todas sin ningún tipo de discriminación. Y te voy a poner un ejemplo, porque yo creo que cuando se hacen políticas hay diferencias de políticas entre unos sitios y otros, ¿no? Y yo precisamente me reuní la semana pasada en mi comunidad autónoma, en Castilla y León, y me ponían de manifiesto las organizaciones sindicales y la Federación de Padres y Madres cómo estaba funcionando el modelo en Castilla y León y lo que se estaba haciendo con el 03, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues en un barrio empecé a hacer una apuesta decidida de implantar un 0,3 todo el ciclo en un colegio, claro, porque la bajada de la natalidad está pasando en todos los toda sitios, España. en todas las comunidades autónomas, y se pueden dar oportunidades para que eso beneficie a la pública y que se amplíen los servicios o todo lo contrario. Y bueno, pues el modelo que se estaba haciendo de 0,3 es en un mismo barrio
el 0 en un colegio, el 1 en otro colegio y el 2 en otro colegio, ¿no? Con lo cual no habría ningún planteamiento de continuidad entre todo el ciclo y luego, claro, ya para terminar de rematarlo, si quieren optar por el segundo ciclo, tendrían que ir a un tercer colegio, a un cuarto colegio, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la diferencia entre un modelo y otro. Evidentemente hay modelos que apuestan por la parte por la red pública y otros que evidentemente están haciendo todo lo posible para que las familias no apuesten por la pública y eso es lo que no se puede consentir porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que los recursos públicos vayan destinados Claro. fundamentalmente Y nosotros, a yo la creo que pública. efectivamente lo estás comentando, Luz, como bien dices, yo creo que la bajada de la natalidad es en todo el país. Es cierto que en Asturias, por supuesto que también es uno de los problemas que estamos afrontando. Acabamos de aprobar una ley de reto demográfico, pero la apuesta era clara, y la ley lo recoge con nitidez, es en colegios públicos. Nosotros, nuestra red autonómica, la que nosotros construimos, es toda en colegios públicos y además por eficacia y por eficiencia. Los fondos europeos se aprovechan mucho mejor dentro del propio colegio porque tengo el espacio y tengo que rehabilitar el espacio, adaptarlo, poner sus baños, su patio, lo que se necesita concreto y específico, lo hago en menos tiempo, lo hago donde debe de estar porque voy a un 0,12 que hace años que en otros países de Europa se hace, voy a un 0,12 que por conciliación y por actividades entre etapa es lo aconsejado y ahorro muchísimo más dinero que si construyo un edificio nuevo fuera de ese casco educativo que es tan positivo, ¿no? Por tanto, yo creo que es el lugar idóneo y que además es lo que se debería de hacer en todos los lugares si queremos además invertir bien el dinero y llegar a muchos más sitios. Las familias luego hablas con ellas y están encantadas porque todo el que sea madre o padre sabe lo cómodo que es llevar un hermano al colegio en cuarto de primaria y dejar al pequeñín en el 03 o en la escuelina, en el mismo espacio educativo. Uh-huh. En el mismo espacio educativo, por tanto, mejor yo creo que imposible. El hecho que comentas que estás hablando de Castilla y León, evidentemente a mí no me parece afortunado. ¿Por qué motivo? Porque es absolutamente sin ninguna planificación el tener unos niños en 0 en un sitio, en uno en el otro. Entonces tenemos que buscar espacios en que el alumnado entre a un colegio y se asiente y se quede, porque es una manera de arraigarlo y de hacer cantera educativa pública. Entra un niño en un centro con un año y lo tienes hasta los 12 años en el mismo colegio. ¿Por qué? Porque está a gusto, porque lo conoce, porque ha hecho actividades con los mismos profesores y profesoras y porque su entorno siempre ha sido el mismo, ¿no? Están expuestos a ello. Por tanto, yo creo que esa es la apuesta clave, es ir a esos 0,12 que nos diferencian a lo mejor de otras, nos van a diferenciar de otras comunidades autónomas, pero nos van a poner en línea de algunos otros países que hace tiempo que han apostado por 0,12. Quizás no tanto tan extendido como queremos llegar aquí, pero yo creo que es el modelo ideal. Sí, ¿no? Ellos en parte están concertando en escuelas privadas, pero también dentro de los centros concertados, ¿no? Y en los centros concertados sí que apuestan por la continuidad de todo el ciclo, ¿no? A nosotros sí Pero que nos han pedido la concertación, pero lo hemos explicado el Partido Popular y también, bueno, las guarderías privadas y demás, hemos explicado con claridad. Nosotros no necesitamos espacios de ningún tipo y además nuestra apuesta es por la educación pública. Tengo espacios suficientes y nuestro gobierno sabe y quiere hacer una educación clara pública y por eso empezamos y terminamos con esa oferta y esa red autonómica pública y gratuita sin concertar. pues nos hacéis sentirnos muy orgullosos. Pero bueno, yo todavía me quedan 2 o 3 preguntas más Muy bien. para terminar de profundizar en el modelo. ¿Qué recursos estáis poniendo de Principado? Porque los recursos que vienen del Gobierno de España a través de los fondos europeos están destinados Sí, a las obras, a adecuación de los espacios, o la creación de nuevas infraestructuras, sí. adaptación. Y en una primera fase sí que es cierto que se planteaban los recursos de los fondos europeos para gastos de funcionamiento, incluso de personal, para un porcentaje limitado de plazas. Pero evidentemente todo este despliegue que estáis haciendo requieren Sí, ingentes recursos del Principado para su mantenimiento y para garantizar el futuro de las escuelines. efectivamente, sí, porque, oye, nuestra comunidad autónoma es pequeña, no es una gran comunidad autónoma y de fondos europeos creo que son 13,3 millones de euros lo que hemos recibido y ahora hemos pedido más. Pero, por ejemplo, este año nosotros en presupuesto tenemos 31,5 millones de euros, que es mucho dinero de nuestra consejería, para el proyecto de los escuelines. Y esto, dentro de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, es multiplicativo, ¿no? Multiplicativo de manera enorme. Eso se ha proyectado
para poder asumirlo y para hacerlo de la mejor forma manera y orgullosos, ¿eh? Siempre decimos que va a ser dinero, hay gente, la ultraderecha nos dice que estamos tirando el dinero, nosotros estamos absolutamente orgullosos porque ellos apuestan porque se privatice o porque se dé un bono y que el niño vaya donde quiera. Nosotros no apostamos eso, apostamos por dar el mejor recurso de calidad a todos y a todas y en hacerlo público. Entonces, en ese sentido, es cierto que económicamente es una grandísima inversión, pero de la que nos sentimos orgullosos. El presidente, la verdad que si lo escuchas hablar del proyecto, es ilusionante. Él, yo creo que también lo explica con muchísima nitidez y claridad. Y estamos consiguiendo, o yo al menos lo veo, porque hemos hecho una política de explicativa muy fuerte y yo voy a todos los territorios y me reúno con los alcaldes y las alcaldes, les explico el proyecto, estamos empezando ya a intercambiar documentación para hacer la integración municipal o para todo lo que sea necesario. Y realmente, fíjate que independientemente incluso del partido político que puedan estar representando, todos están encantados, con lo cual es un proyecto que suma. Y vas a cualquier lugar, las familias, la sociedad en general nos felicita. Y no lo digo para nada ahora mismo porque sea yo la consejera de Educación, lo digo porque realmente los asturianos y las asturianas saben que esta política tiene que salir bien, porque es un antes y un después en lo que puede ser a futuro la educación 03 en Asturias y espero que a futuro también en España. Qué triste que haya un partido político que sea capaz de decir que se tira el dinero cuando se invierte en la infancia y se invierte en la educación, que no hay otro recurso en el Estado que revierta luego más ingresos. Claro, porque no comparten que habremos escuelines con 5 niños, ni que se invierta de esta manera. Ellos dicen que cada uno le diéramos un cheque. Vox a mí me lo ha planteado en la Junta y ellos escojan dónde van. Eso es lo que se plantea y de lo que nosotros estamos rotundamente en contra, porque apostamos por dar servicios de calidad, que estén bajo el paraguas de la Consejería de Educación en este caso y que esté absolutamente regulado y bueno, tratado como otra etapa educativa más, como pueda ser primaria, secundaria, como lo que es, lo que ya está como lo que regulado recoge por la ley, que es lo que hemos y que además la LOMLOE integrado lo en la ley. protege y lo explica con muchísima nitidez. Sí. Soy consciente porque sí, hombre, ya sé yo que ahí estuviste sí, a tope con ahí ella. estuvimos trabajando mucho insistentemente para y que lo conseguimos, esto, que lo pensamos en un momento algunos, lo podáis desarrollar vosotros ahora. Fue el paraguas necesario. Empecéis a recoger los frutos. Bueno, para ir finalizando, Lidia, con todo esto, con todo este despliegue, ¿cuántas plazas y qué porcentaje de escolarización vais a lograr en Asturias de educación infantil? No sé exactamente todavía, ahora mismo hablamos de 822. La proyección final no la sé, pero sí es cierto que la tasa de admisiones que ahora mismo, bueno, todavía ya ha cerrado el plazo, yo creo que fue anteayer, pero de las primeras admisiones de las solicitudes, pero es verdad que ha crecido ya, ¿no? Lo que es el proyecto de los escuelines, que aquí en Asturias ahora mismo se está explicando mucho y es muy conocido, ha hecho que tengamos una tasa superior de admisiones a la que ha habido en otros años anteriores. No solo porque ahora va a haber una gratuidad total, sino porque se está explicando tanto que en muchos concejos, como nosotros decimos aquí a los municipios, haya gente matriculándose. El otro día me llamaba un alcalde de una zona del oriente, de Onís, de un concejo no muy grande, y me contaba que estábamos todavía a mitad de las admisiones, ¿no? Y me decía, Lidia, estoy muy contento y tal, ya tengo 11 niños y niñas ya que se habían apuntado para las admisiones. O sea, para nosotros eso realmente es lo que a mí me emociona y me enorgullece, porque digo, realmente fíjate qué recursos les estamos dando a estos niños y niñas que viven aquí, a estas familias que puede tanto el padre como la madre organizarse y hacer su vida laboral con la mayor tranquilidad, y luego al colegio, la cantera de alumnado que se les brinda para que sepan, aquí vivo, aquí me quiero quedar y desde que tengo 0 años hasta que me voy, puedo estudiar donde vivo, ¿no? Yo creo que es una apuesta sin precedentes, entonces muy, muy orgullosos, ¿no? Yo creo que el número de plazas total se verá un poco al final de la legislatura, pero bueno, va a ser realmente muy grande, ¿eh? Porque hablamos, bueno, de duplicar o de triplicar lo que tenemos, triplicar más bien. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar del proyecto, que no haya salido en esta conversación que hemos tenido? Bueno, yo creo que más o menos lo hemos abordado todo. Bueno, quiero agradecerte que te hayas desplazado, sin lugar a dudas, a Asturias, siempre lo haces encantada y estás para ayudar en todos los aspectos, pero era muy importante para nosotros abordar este tema y darle difusión también a nivel nacional, un poco por compromiso socialista, porque se vea el esfuerzo que estamos haciendo, pero también porque otras comunidades puedan ver y valorar
que es posible si se tiene voluntad y se tiene convicción. Lo que tenemos es que dar prioridades y ver lo que queremos hacer para mejorar la educación pública de nuestro país, ¿no? Por tanto, ese primer agradecimiento de que vengas a apoyarnos y ayudarnos, que no es otra cosa más que lo que estás haciendo. Por nuestra parte, ilusionados de seguir avanzando en ello. Un poco más adelante, cuando estemos ya finalizando la legislatura, vendrás, espero que vengas y además de esto vayamos a ver unas cuantas escuelinas que ya estarán en marcha y puedas ver el avance que hay, ¿no? Seguro que además, siempre cuando voy a los ayuntamientos comento, oye, puede haber algún tropiezo, alguna, lo sabes, con las obras algún retraso, cosas que pueden surgir, pero el objetivo debe ser claro y es a largo plazo, a medio plazo, vamos, hasta el final de la legislatura, a medio plazo, y debe ser claro, ¿no? Esta es la línea de trabajo y debemos sentirnos todos y las socialistas y todos los asturianos y las asturianas muy orgullosos de que estamos viviendo un momento trascendental en la educación asturiana y es, sin lugar a dudas, el arranque de las escuelines o las escolías, como se dice en el occidente, bueno, en el occidente en general, para tener claro que ese recurso, cuando miremos atrás y seamos un poco más mayores, nos acordaremos de este paso decisivo que el gobierno socialista del que actualmente participo llevamos a cabo, ¿no? Y sin más, bueno, agradecida y bueno, contenta y para lo que me queráis aquí estoy. Bueno, ya sabes, Lidia, que a mí me gusta trabajar con lo que se trabaja muy bien en el territorio y no me cabe ninguna duda que nuestros gobiernos socialistas estáis haciendo un magnífico trabajo y más en unos momentos tan complicados en como con este despliegue tan grande de comunidades autónomas del PP que frente a la defensa de los valores de la educación pública, de los valores de la equidad, de la igualdad, de la calidad asociada también a lo que es de todos, a lo que es compartido por todos, están haciendo una apuesta pues, por el más absoluto liberalismo, que es la privatización, sí. ¿no? Y desde luego dejando muy atrás todos esos valores de equidad, de igualdad de oportunidades, ¿no? Y de dar y llegar donde otros no pueden llegar, ¿no? Y ahí es el magnífico o la magnífica labor que realiza la escuela pública a lo largo y ancho de nuestro territorio y que ha sido la que verdaderamente ha vertebrado la educación en nuestro país y de la que tantos socialistas y personas de cualquier otra ideología pues han podido beneficiar durante décadas, ¿no? Yo desde luego apelo, ¿no?, a ese cariño, esa defensa de la escuela pública como estáis realizando aquí en Asturias, porque es un modelo a seguir, es un ejemplo y que además tan buenos resultados está dando a la educación asturiana, ¿no?, y al Principado de Asturias. Porque hay que recordar, tú citabas antes a PISA, pero es cierto que tenéis unos datos magníficos de resultados educativos. Sí, tanto en PISA como en PILS. Tenéis unos magníficos datos también de tasa de abandono escolar temprano, porque estáis en el récord de España y, por tanto, yo creo que sois el modelo, ¿no?, de que a través de una defensa y de un modelo de escuela pública, como hay que hacerlo, se tienen unos magníficos resultados que nos ponen y os sitúan en el top de la educación española. Y para nosotros, para mí como secretaria federal de Educación, es un orgullo ver que las políticas que diseñamos y que vosotros las implementáis pues tienen el éxito que están teniendo y sirven también para estimular a otros compañeros y compañeras, ¿no?, de que esto es el modelo que hay que seguir y que hay que poner freno a otras políticas que, lejos de avanzar en la senda de la igualdad, de la equidad y de la calidad, pues van en una línea muy contraria que lamentablemente veremos sus resultados el día de mañana. Pero como hoy estábamos hablando de las escuelines y vamos a finalizar con las escuelines, daros la enhorabuena porque es un proyecto maravilloso. A mí no me hace falta que me convenzas porque lo tenía muy claro. Ya lo sé, que nos sigues de cerca siempre. Que siempre buscamos lo mejor para compartirlo con el resto del partido a nivel nacional, con nuestros espectadores, con nuestros seguidores. Con Carlos también me he reunido en Navarra. Sí. Hemos también tenido una reunión, mi directora general, con Cataluña, también se ha puesto en contacto con nosotros para explicarles el modelo. Hace unos meses, quiero decir, es algo que está, bueno, quizás está generando también, bueno, un poco la expectativa de otras comunidades autónomas que nos están observando. Yo lo defiendo como lo creo, lo defiendo como empezaba, con alma, corazón y vida, porque creo realmente que es un modelo
que se debería, si no así, muy similar, seguir en otras comunidades autónomas para dotarlo de la misma calidad y de los mismos derechos que el resto de etapas educativas, como recoge nuestra ley educativa. Y bajo ese paraguas y sin perder ese rumbo, es yo creo que lo que deberíamos defender todos los ciudadanos, pero desde luego, sin lugar a dudas, los y las socialistas. Eso sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Lidia, y Gracias a a ti, seguir Luz. trabajando en la Un educación placer con estar ese aquí. alma, corazón y vida Sí, que dedicas a la educación asturiana. Muchas gracias. gracias Muchas otra vez, gracias. Un muchas placer. gracias a la FSA por el apoyo, por la logística para poder realizar esta escuela socialista y, como Un siempre, placer. pues hasta Hasta la siempre. próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Sí.